que bancar. Hoy, en 678, domingo, nos visitan el fiscal general Alejandro Alagia y Jorge Aguad, fiscal titular de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. Hay que bancar. La marcha de fiscales opositores. ¿Por qué te ocultan quiénes son los que la convocan? Florencia, la convocatoria a la marcha del silencio. Los fiscales son los fiscales, han convocado una marcha de silencio. Los fiscales van a marchar. María Laura Garrigós, titular de la Cámara de Casación Criminal y Correccional y titular también de Justicia Legítima. Son un grupo pequeño. Los fiscales son los fiscales, han convocado una marcha de silencio. Son un grupo pequeño. Como tampoco es clara la convocatoria. Se ha cruzado un límite que nunca se pensó que se iba a cruzar, que es la muerte de un fiscal por su trabajo. Yo, desgraciadamente, tengo muchos más años que ustedes. Sí. Y a mí sí me tocó vivir una época de miedo y veo que algunos de las características de esa época donde la gente se tiraba muerto por la cabeza todos los días están lamentablemente volviendo. Y veo que algunos de las características de esa época donde la gente se tiraba muerto por la cabeza todos los días están lamentablemente volviendo. Están ridiculizando, me parece a mí, poniendo en clave de farándula la actividad judicial. Porque hay claramente ignorancia sobre lo que se está diciendo. Hay que tener en cuenta que algunos de los colegas que convocan a esta marcha fueron cuestionados justamente por organizaciones que actúan como querellantes en España, como caso de memoria activa. Entonces, bueno, cuesta entender cómo estas personas que fueron cuestionadas por estas organizaciones son las que convocan, ¿no? Al esclarecimiento de este hecho. ¿Por quién marchan los fiscales? Varios de los fiscales convocantes a la marcha con la excusa de la muerte de Nisman, entre ellos Raúl Ple y Germán Moldes, fueron acusados por las víctimas de entorpecer la investigación del atentado a la AMIA, la operación Golpe Blando. Seguimos haciéndonos las preguntas que Clarín y la fiscal no se hacen. Teniendo en cuenta la repercusión del caso, no es extraño la tardanza en obtener los resultados toxicológicos, así como la coincidencia de que el día en que se darán a conocer es el mismo en que se realizará la marcha de fiscales opositores. Los resultados de los peritajes toxicológicos están esperando que sean elevados a la Fiscalía y una fecha estimativa es el 18 de febrero. ¿Dónde está el examen toxicológico? La semana pasada tendría que haber estado ese examen, lo seguimos esperando. Es una prueba muy importante y esto se sigue atrasando. Ya creo, en este punto es inexplicable. Yo no entiendo por qué. Recién el 18 de febrero se va a conocer la pericia toxicológica. ¿Tanto tiempo? La operación Golpe Blando. Flagrante contradicción de vocera buitrista con nula repercusión. Dejen claro que en los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Esas fue exactamente las palabras utilizadas por Nisman y que usted le transmitió a la doctora Feiner el día de hoy? Sí, eso yo lo transmití. Pero el día posterior a la muerte de Nisman. Diputado, usted fueron los legisladores que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal Nisman. Tuvieron reuniones, Nisman les contó algunas cosas, adelantó algunas cosas que todavía no fueron reveladas a la prensa. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato que podía llevarlo a alguna recusación, por ejemplo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas, tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. El fiscal Nisman me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. Macri prometió anular el Grupo Clarín. Programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos se dediquen a hablar mal de la gente que opina en contra del gobierno. Eso no se puede admitir, es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo te prometo que en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. O sea, en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. O sea, no va a haber ningún programa que se dedique a condicionar el mensaje de la gente. Yo no creo en eso. Hay que bancar. Bancarse, 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 bancársela. La gente de la calle te mira y te quiere gritar. Por eso te quiero preguntar: ¿vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar?
esté todo mal, solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Otro día de bellas noticias. 1. Argentina campeón del sub-20. Será victoria Argentina. ¡Ha ganado la Argentina! ¡Argentina! 12 años después vuelve a ser campeón sudamericano. Argentina en el mítico centenario y frente a más de 50.000 uruguayos. Otra vez es campeón, señores. Más créditos Procrear. En página 12 de ayer, más de 80.000 familias salieron sorteadas para créditos Procrear. Camino a la vivienda propia. El gobierno concretó un nuevo sorteo de préstamos a través del programa coordinado por la ANSES. El financiamiento es para construcción, refacción o terminación. Desde que arrancó el plan que apunta a la clase media, se edificaron 72.000 hogares. 3. Relatos salvajes, premiada en los Goya. Y el Goya es para Relatos salvajes, de Damián Cifrón. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero honor, un gran placer estar acá. Les quiero agradecer por este premio y también les quiero agradecer por las 9 nominaciones para nuestra película. 9, 6, 7, 8. Un inmenso pogo televisado. Jugársela. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el tercer aniversario de la muerte del querido Flaco Spinetta y en el 130º, el número 230, aniversario del natalicio del patriota Martín Miguel de Güemes. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Hay una manía de este programa que es cuando hay alguna cosa que hay que entender, invitar a gente que sabe. Y ahí el motivo de nuestros dos invitados de hoy. A mi izquierda quiero presentar al fiscal Jorge Agual. Buenas noches, compañero. Jorge Agual, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 96 fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y una cantidad de cosas que yo voy a ir comentándoles respecto de un currículum tan nutrido como prestigioso y presentable, a diferencia de otros, que es el caso también, digo respecto del prestigio de nuestro otro invitado de hoy, que es el fiscal Alejandro Alagia. Gracias. Pese al aspecto deportivo, este es un hombre considerado en ámbitos académicos de una manera ciertamente prestigiosa. Es doctor en Derecho Penal, profesor titular de la UBA en Teoría del Delito y la Pena. Integró la comisión de consulta que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal y está en esa línea de tres, Zaffaroni, Lócar, Alagia, que es responsable de un tratado que ya la historia empieza a comentar. Bienvenidos ambos, muchas gracias por estar aquí. Veíamos en la apertura recién esto de Relatos Salvajes y en ese sentido es que quiero hablar también del primer informe que vamos a presentar en 678. La marcha de los fiscales opositores, ¿por qué no dicen quiénes son? ¿Por qué no dicen por qué van? ¿Por qué? Primer informe y lo hablamos aquí. La marcha de fiscales opositores. ¿Por qué te ocultan quiénes son los que la convocan? Es imposible eludir el abordaje del atolladero político, mediático y judicial en que se convirtió el caso Nisman. Un grupo de fiscales convocan a una marcha de silencio pidiendo justicia. Es decir, que fiscales y jueces piden justicia. A ver, es lo mismo que policías convoquen a una marcha pidiendo seguridad. Florencia, la convocatoria a la marcha del silencio. Los fiscales han convocado una marcha de silencio. Los fiscales van a marchar. Lo que es esta marcha que los fiscales convocan para el 18 de febrero.
María Laura Garrigós, titular de la Cámara de Casación Criminal y Correccional y titular también de Justicia Legítima. Son un grupo pequeño. Los fiscales han convocado una marcha de silencio. Son un grupo pequeño. Como tampoco es clara la convocatoria, ni parece que las declaraciones que los mismos protagonistas están dando son en el mismo sentido. Mientras Marijuana está diciendo que es por respeto a Nisman. Hemos decidido rendirle un homenaje a nuestro compañero, un reconocimiento a su labor, a su tarea. El doctor Ple está diciendo que se ha cruzado un límite. Yo quisiera creer que el caso Nisman es el último. Lo que sí es cierto es que se ha cruzado un límite que nunca se pensó que se iba a cruzar, que es la muerte de un fiscal por su trabajo. Y el doctor Stornelli también abunda en lo mismo, porque dice, esto es el primero de estas características, el caso Nisman, y podría no ser el último. El caso Nisman es el primero de estas características, pero podría no ser el último. Que esté la sociedad en estado de alerta, ¿no? Da por sentado como si fuera un asesinato, y nadie ha definido que es un asesinato. Es más, si se encuentra en un juzgado de instrucción es porque específicamente la fiscal que está interviniendo en la causa está investigando la previsible comisión de un suicidio, porque si ella pudiera demostrar que no es un suicidio, inmediatamente debería desprenderse de la causa y pasar al fuero federal, con lo cual queda claro que entonces no estamos hablando de un asesinato. Si ellos están planteando en esos términos, flaco favor le hacen a la justicia, flaco favor le hacen a la prudencia y el decoro que tuvieran que tener como fiscales. Moldes, buenos días. Romina Mangel, ¿cómo está? Yo, desgraciadamente, tengo muchos más años que ustedes. Sí. Y a mí sí me tocó vivir una época de miedo, y veo que algunos de las características de esa época donde la gente se tiraba muerto por la cabeza todos los días, están lamentablemente volviendo. Y veo que algunos de las características de esa época donde la gente se tiraba muerto por la cabeza todos los días, están lamentablemente volviendo. Están ridiculizando, me parece a mí, poniendo en clave de farándula la actividad judicial, porque hay claramente ignorancia sobre lo que se está diciendo. ¿Va a ir a la marcha convocado por los fiscales? No, de ninguna manera. Me parece que es un error muy grave lo que están haciendo. Saben perfectamente que se están prestando a un juego bastante complicado y que genera mucha confusión en la sociedad, porque creo que saben perfectamente que lo que hay atrás son intenciones políticas. De alguna manera, evitar, y esto sí me parece interesante hacerlo conocer a la gente, evitar que esta marcha sea utilizada políticamente. Que digan que esto es una convocatoria neutral me parece realmente aberrante. Esta marcha es positiva porque... ¿Vas a ir a la marcha? Yo seguramente lo haría a nivel personal, pues no quiero que sea politizada. Yo llamo a todos a la marcha de silencio y voy a estar en la marcha y convoco a todos a poner, este es un crimen contra la República. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ir a la marcha del 18. Una buena oportunidad para unir a toda la Argentina es la marcha del 18. Pienso que sí. ¿No? El 18 de febrero, todos en paz y en silencio vamos a salir a la calle. Evitar que esta marcha sea utilizada políticamente. Que digan que esto es una convocatoria neutral me parece realmente aberrante. Como veíamos recién, Macri se mostraba conmovido por la marcha de fiscales opositores ante una Legrand que nada le preguntó por la designación del Fino Palacios al frente de la Metropolitana, quien estaba procesado por encubrimiento en la causa AMIA, y luego también fue procesado junto al jefe de gobierno por escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado. Legrand tampoco le dijo nada cuando prometió anular el Grupo Clarín. Esta marcha es positiva porque... ¿Vas a ir a la marcha? Yo seguramente lo haría a nivel personal, pues no quiero que sea politizada. Sí, bueno, pero para mí también es fundacional. Pero también esto una marca Argentina donde puedas opinar y programas como 678 del canal oficial que mantenemos todos con nuestros impuestos se dediquen a hablar mal de la gente que opina en contra del gobierno. Eso no se puede admitir, es una vergüenza. Una vergüenza. Yo te prometo que en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. O sea, en mi gobierno no va a haber ni 678 ni 876. O sea, no va a haber ningún programa que se dedique a condicionar el mensaje de la gente. Yo no creo en eso. Algunos políticos también tienen que ver qué es lo que han hecho en su propia vertiente. Me parece que este es un punto importante. Jorge El Fino Palacios está imputado por encubrimiento en la causa AMIA y tiene que ir a juicio oral y público el mes de junio. Y no nos olvidemos, fue jefe de la Metropolitana. Y que está acusado de haber montado toda una red de espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires, por la cual Macri está procesado hoy por la justicia.
fiscal de instrucción Cristina Camaño. Me parece que es una marcha para operar políticamente, enmarcarle los puntos al próximo gobierno. Es decir, estos somos nosotros. Fíjate vos que a Cristina Camaño, por decir que la marcha es para operar políticamente, le ponen fiscal K. A Marijuán no le ponen fiscal opositor. Esto yo creo que son cosas muy mal intencionadas. Algún día tendrán que explicar quién los reunió para salir a hacer todas estas barbaridades que dañan muchísimo la imagen de la justicia y le hacen mucho daño también a la democracia. Extraño momento se vivió en TN cuando en una entrevista cómplice a uno de los fiscales convocantes de la marcha se generaron algunos cortocircuitos. Creo que tanto fiscales como jueces tenemos la responsabilidad de mantener la prudencia, de mantener la reserva y sí, por supuesto, exigir y demandar poder trabajar en tranquilidad. Pero ¿por qué es necesario? Perdone, pero ¿por qué es necesario demandar trabajar en tranquilidad? ¿Están trabajando intranquilos? ¿Por qué no? ¿Por qué usted cree que no? Pero ¿y por qué usted? Yo creo que no, porque... Permítame contestarle con una pregunta. ¿Por qué usted cree que no? Porque creo que están atacados desde distintos sectores y que están corridos de distintas causas y que han tratado de ser anulados. Yo no lo creo así. Bueno, por eso le estoy preguntando a usted que está adentro, por eso. Yo no lo creo, yo disculpe que escucho más o menos. Yo no lo creo así ni lo veo así. Si lo viera así, como un ataque hacia la justicia de alguien, lo hubiese denunciado como lo denuncié en el pasado, pero de ninguna manera. Además, les reitero, los fiscales buscamos la verdad. Perjudica a quien perjudica y beneficia a quien beneficia. Bien, Stornelli, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y disculpen mi énfasis. Hasta luego. ¿Me fui al carajo? Hasta luego. ¿Me fui al carajo? No, es lo que más nos necesitábamos, ¿no? Su énfasis. Sí. Está en línea con nosotros Carlos Gonella, fiscal titular de la Procelac. ¿Cuál es su postura con relación a la marcha que convocó un grupo de fiscales? A mí me parece muy bien que cualquier ciudadano convoque a una marcha a manifestarse. Ahora, el análisis más profundo sobre el tema, hay que tener en cuenta que algunos de los colegas que convocan a esta marcha fueron cuestionados justamente por organizaciones que actúan como querellantes en España, como caso de memoria activa. Entonces, bueno, cuesta entender cómo estas personas que fueron cuestionadas por estas organizaciones son los que convocan, ¿no?, al esclarecimiento de este hecho. En el diario Página 12 de hoy, por Horacio Berbitsky. ¿Por quién marchan los fiscales? Varios de los fiscales convocantes a la marcha con la excusa de la muerte de Nisman, entre ellos Raúl Ple y Germán Moldes, fueron acusados por las víctimas de entorpecer la investigación del atentado a la AMIA. Otros arrastran denuncias y sanciones que transforman la convocatoria en casi una defensa propia. Tanto Ple como Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rucauf, a varios funcionarios del juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no podía hacer nada, porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por Evers. Memoria Activa señaló como desaprensiva la actuación de Ple, quien no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del expediente. Y está Carlos Rívolo en línea de teléfono. Para nosotros es realmente una buena noticia que ustedes hayan decidido organizar esta marcha y en lo que esté desde este programa cuenten con nuestro apoyo para que haya ahí la mayor cantidad de gente posible. Rívolo es uno de los fiscales que en la semana de carnaval convocarán junto con gremios de la CGT de Hugo Moyano y partidos de la oposición una marcha de repudio al gobierno nacional. Yo creo que esta marcha no hace más que interpretar un deseo de la sociedad de que esto no puede ser, esto tiene que ser un límite, o sea, no puede ser que haya un fiscal muerto, o sea, realmente, como dijeron acá, es un punto de inflexión. En Clarín del 23 de abril del año 2003. Dictamen a favor de los ex represores. El fiscal de la Cámara Federal se pronunció a favor de las leyes de punto final y obediencia debida. El dictamen del fiscal Ricardo Sáenz fue presentado a la Corte Suprema de Justicia. Sáenz es el secretario general de Sertal,
la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín. Su coordinadora es Ana Recondo, hija de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Recondo, es presidente de la Asociación de Magistrados, sobre esta convocatoria. ¿Cómo le va? Buen día. Creo que merece la pena que se haga un homenaje de este tipo para transmitir la conmoción que ha causado este hecho. Recondo y Sanz convocaron a los candidatos presidenciales a la firma de un acuerdo, reclamando que las escuchas judiciales no queden a cargo del Ministerio Público Fiscal, sino de la Corte Suprema. Si uno utiliza la muerte de una persona con fines políticos, a la larga esto se le viene en contra. Nunca queda bien uno bien parado. Uno queda como una persona que no tiene escrúpulos con tal de promover su propia exaltación. A ver, digamos que la advertencia de Luca quizás es un poco tardío para algunos de los participantes de la marcha esta, pero fuera vamos a ir tratando de destrabar lo que para mí, en lo personal, es el canallesco armado de esta operación de la marcha del 18 de febrero. Jorge Aguad, el primer paso, los fiscales, se ha insistido y se ha remarcado de manera burda, como todas las instrucciones que han recibido en estos días esos muchachos, que son los fiscales como si fuera un cuerpo unívoco en general. ¿Cómo definimos esto? No, yo creo que, bueno, en rigor esto tiene una historia, ¿no? Es decir, no es tampoco a partir de la muerte de Nisman. Es decir, yo creo que si uno analiza históricamente hacia atrás, vemos que hay un grupo claramente que ha marcado la cancha, que trazó una frontera entre una línea de pensamiento y otra línea de pensamiento. Es decir, cuando nació Justicia Legítima, nosotros fue un cisma de la Asociación de Magistrados. Cuando se pretendió democratizar la justicia, tuvimos claramente sectores muy importantes dentro de lo que llamamos la corporación, que es mayoría, que se oponía a la democratización de la justicia. Lo mismo pasó con el proyecto de reforma del sistema procesal penal. Es decir, evidentemente había una consonancia, había una profunda coincidencia entre algunos sectores de los propios fiscales con algunos jueces, aún en un proyecto donde de algún modo significaba darle al fiscal el rol que le corresponde, que es investigar y el juez juzgar. Es decir, siempre se dijo, y hay teorías y hay catedráticos, Mayer dice, el buen investigador mata al buen juez. Entonces, si esto es así, ¿por qué no queremos un proyecto de reforma al sistema procesal? Yo creo que, y en este contexto, en esta coyuntura, aparece esta situación. Y claro, lo que decía De Luca, de algún modo coincidimos. Es decir, a ver, el dolor tiene produce no solamente en el que lo sufre, sino en el conjunto de la sociedad, de la gente. Uno frente al dolor tiene una actitud de unción. Claro. Es decir, uno respeta el dolor. Si la marcha tiene realmente el objetivo de recogimiento frente al dolor, yo creo que es muy difícil criticarlo desde ahí, porque el dolor tiene una dignidad. ¿Cómo lo atacamos al dolor en sí mismo? Ahora, cuando alguien se apropia del dolor y hace del dolor una mercancía y esa apropiación la convierte en una discusión, porque hay una propuesta casi de antinomia. Cuando uno dice politización, la politización tiene básicamente encierra un concepto de discusión. Pero en realidad hay también una ambigüedad conceptual, porque en definitiva la politización no es la política. La politización es como una discusión donde lo importante es de qué lado estás, no importa el marco de la discusión. De qué lado estás es fundamental. El tema es, tengo que construir un enemigo, y la construcción del enemigo forma parte, digamos, del escenario que yo pretendo. Hay una propuesta de crispación también, que me parece que todo esto, por eso yo cuando miraba todas las notas decía, qué difícil que es como que uno necesita un traductor. ¿Quién dice? Claro. ¿Qué dice uno? Dice, frente a nosotros queremos rendir un homenaje a Nisman, nosotros también. Sí, claro. Nosotros también. Cuando dice uno de los fiscales, dijo, me hace acordar, se tiran muertos por la cabeza, no logro comprender la dimensión de lo que dice, no le encuentro confín a la dimensión de lo que está diciendo. Está hablando, y además hay principios procesales conculcados. Por ejemplo, yo tengo que partir de la base
Cuando, creo que, no me acuerdo quién es el que dijo, hay un fiscal instruyendo, investigando. ¿Qué significa eso? Hablemos en términos técnicos, jurídicos, procesales. Es decir, un fiscal lo que tiene es un enunciado, ¿no? Es decir, después, a ese enunciado hay que verificarlo a través de la prueba. Entonces, ¿cuántos enunciados tengo yo cuando tengo un caso? El hecho, la verdad del hecho. Entonces, que yo ya estoy partiendo de la base, ya estoy a ese enunciado, y no solamente que lo presento, sino que lo doy por verificado. Entonces, es ahí donde nosotros nos plantamos y no, pero esto, hasta incluso por respeto, como propio operador judicial, uno supone que quien actúa en el marco de la funcional, o sea, nosotros somos fiscales, respetamos al fiscal que está investigando, entendemos las reglas de juego. ¿Cómo yo le voy a proponer un enunciado por encima de los hechos? ¿Cómo yo voy a dar por verificado si todavía tenemos pruebas por producir? Mucho camino por andar. Entonces, es ahí donde me parece. Ahora, desde el dolor, está claro. Ahora, qué difícil que es despojarse de la suspicacia que encierra la marcha. Es muy difícil, porque ¿a quién le hacemos creer de que ahí no hay una connotación de tipo política? Cuando uno mira quiénes son los actores, convocantes, de qué se trata, pero no es solamente el hecho de la marcha y cuál es el color político de quienes están. Hay que mirar para atrás, la historia. Hay una serie de elementos que me parece que permiten clarificar cuál es el escenario que estamos viendo. Me parece que yo trato de descifrar, de decodificar esto, y lo único que veo es un aprovechamiento, una apropiación del dolor. Y desde ya, insisto, la marcha, si lo hacen desde el acto de recogimiento, si es un acto de reconocimiento, yo creo que no hay nada que decir. Pero claro, nosotros estamos aquí hablando de algo porque ninguno de los que estamos aquí y el conjunto de la sociedad no logra despejar, digamos, separar una cosa de la otra. Es decir, mejor dicho, el tema, la marcha tiene básicamente, por lo que acabamos de ver, un fuerte contenido político y un aprovechamiento y en coyunturas muy concretas, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión, la lectura que yo hago de esta situación. A mí lo preocupante es eso. Incluso pareciera como que hay una cuestión de... también eso yo hablaba de la propuesta de crispación. Hay un discurso violento también, ¿no? Que tiene que ver con que, en definitiva, hay sectores que tienen una fuerte inclinación a prestigiar la violencia, ¿no? Es decir, a prestigiar la violencia como herramienta. Es decir, esto está claro, lo hemos visto. El otro día me acordaba de una frase de una dirigente española, decía, esto es política de patio de colegio, ¿no? Es decir, es el bullicio donde no hay una claridad, por eso es bullicio, vocinglería. Y a mí estas cosas me parece que es preocupante desde ese lugar, es decir, el tema del compromiso desde lo institucional, el concepto profundo de lo que significa la propia, cuando se habla de la República, ¿no? Sí, claro, me hace acordar, ¿cuál es la República? La República del cuento de Alberti, de Quijotanía, esta claro, entonces, ¿cuál es el concepto profundo de República? Pero bueno, ahí estaban los pastores y el rebaño. Yo lo que creo que me parece que esto amerita tampoco estoy seguro de que esto rinda los frutos que pretenden. Ese es uno de los puntos. Acá no tenemos, ahora voy a hacer la palabra al Ministerio Público, pero como son fiscales de los dos lados, y creo que queremos ser fiscales todos con esta marcha y con esta operación. Alejandro, aparte de este asunto que Jorge nos develaba respecto de todos los fiscales y qué sé yo, hay una alianza muy clara. ¿Cómo se hace para que estos fiscales que adhieren a estos dirigentes se despeguen de alguna cosa? ¿Existe algún prurito en eso todavía? Bueno, en principio, una marcha de comisarios exigiendo seguridad produce incertidumbre, como esta marcha de fiscales pidiendo justicia, incertidumbre que tiene que nos tiene que hacer, nos plantea preguntas. Hay una expresión que en este último tiempo se recorre tribunales, es que este grupo de fiscales, denominan a este grupo de fiscales las viudas de Stiuso.
Yo creo que eso tiene algo, es una expresión que no es nada cómica, es realmente preocupante, no define toda la situación porque esta marcha, como señala Jorge, bueno, plantea, es una tragedia, aunque se trate de una tragedia personal, es decir, un suicidio por razones estrictamente personales. Es decir, por supuesto, como fiscales, nunca hay que descartar la peor hipótesis y creo que hay que trabajar en eso, en que esto puede ser mucho más grave, puede ser un asesinato con motivaciones políticas. Pero en el contexto en que está planteado, con este grupo de fiscales, como también señala Jorge, hay profundas diferencias de ejercicio de la profesión, de práctica profesional, incluso profundas diferencias de ética profesional. La convocatoria a una marcha de este tipo es volver a matar a Nisman. Es una nueva muerte de Nisman porque se lo está utilizando otra vez para operaciones políticas. Les voy a mencionar dos ejemplos claros. Es decir, nos tuvieron en vilo durante mucho tiempo si la fiscal Fein se toma de vacaciones o no se toma vacaciones. Deja un caso importantísimo, es decir, que realmente es preocupante por todas las derivaciones que puede tener, como consecuencia básicamente de vicios que hay que erradicar de las prácticas profesionales de tribunales, es que hay fiscales que se sienten dueños de los expedientes, es decir, se sientan encima de los expedientes y son fácilmente manipulables. Es decir, cuando hay un fiscal encargado, un fiscal natural, la expresión que es un desastre para el punto de vista del servicio de justicia es que hay fiscales naturales. La responsabilidad de esclarecer un hecho de tanta trascendencia es una responsabilidad del Ministerio Público, es decir, toda una institución, no es la fiscal Fein, es decir, es toda una estructura y una institución compleja como la de la investigación del Ministerio Público que tiene que resolver. A ver, entiendo lo que querés decir, Alejandro. No tiene que haber un fiscal, tiene que haber 15 fiscales. Claro, si es de vacaciones, naturalmente debería haber otra gente que quedara a cargo de esto. Pero no solamente... Ella rechazó el no solamente para que no nos tengan, decir, si se pone la malla o no se pone la malla, claro, la fiscal y toda una novela. Una cuestión más grave, es decir, el documento que produce Nisman es un documento totalmente insustancial. Es decir, las reformas procesales que se aprobaron en el Congreso y que este grupo de fiscales boicotea sistemáticamente, el Código Penal, la reforma procesal, la democratización de los servicios de inteligencia. Es decir, cuando se habla de las viudas de Estiuso, a mí no me gusta personalizar, porque Estiuso es un personaje de carne de ahora, pero los problemas son estructurales. En el sentido de que es decir, para llegar al fondo de la investigación de la muerte de Nisman, como para llegar al fondo y resolver el agravio histórico de las víctimas de la AMIA, hay que permitir, es decir, y se tiene que permitir y vencer todos los obstáculos para que las investigaciones se hagan de otro modo. Es decir, una reforma integral como venimos proponiendo y como se están poniendo en marcha, para que no dependa de un solo fiscal la investigación es tan difícil. Es decir, la denuncia de Nisman no solamente es insustancial, bueno, yo tuve la oportunidad de leerla, y básicamente es una denuncia de encubrimiento de la Presidenta de la Nación en base a declaraciones periodísticas. La columna vertebral de la denuncia es un tratado internacional votado en el Congreso. Es decir, es un acto delirante, jurídicamente delirante. Alejandro, que un fiscal pueda producir un documento así, pero... No, bueno, es decir, las reformas que estamos encarando en el Ministerio Público son para evitar que haya control, que haya una regulación del trabajo de los fiscales. Claro. Es decir, nosotros en temas complejos, en causas de derechos humanos, no somos un fiscal el dueño de un expediente. Nosotros también tenemos problemas, no solamente en ese tipo de casos. Hay fiscales de instrucción federales manipulados por los servicios de inteligencia que no nos permiten ingresar, que se adueñan de los expedientes. Es decir, cuando hay un solo fiscal investigando sin equipo, sin una
dirección coordinada, sin controles internos, controles externos. Bueno, si se producen las cosas como las que vemos, demoras injustificadas de 20 años de no esclarecer hechos como la AMIA, como la embajada. Bueno, y creemos que el caso de Nisman, que realmente es un caso muy grave, debe investigarse hasta el final. Y para eso es necesario poner en práctica las reformas que este grupo de fiscales resiste porque han perdido poder. Bien, vamos a ir viendo en el curso del programa estas derivaciones. Mariana Moyano se salía de la vaina y me dijo s'il vous plaît para hablar de un fiscal. Porque me parece que va exactamente en línea con lo que decía Alejandro. Él decía recién, hay fiscales federales manipulados por los servicios de inteligencia. Y hoy leía a Granowski en página 12 que él decía, si hay una causa que está absolutamente imbricada con la lógica de los servicios de inteligencia es la de la AMIA. Y yo agregaría la de la tablada y agregaría específicamente, con mucha vehemencia lo voy a decir, a este fiscal Ple, que tiene una historia horrorosa detrás de sí, porque él llega a la causa de la tablada cuando estaba en ese juzgado, y tanto él como Blanco Bustamante como Nisman, los tres tienen las manos manchadas porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que ahí hubo desapariciones de personas y que el Estado argentino tenía que investigar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre del año pasado reabrió esa causa y hay que investigar qué pasó, no qué pasó con el copamiento, que fue una barbaridad, eso ya lo sabemos, sino qué pasó que la justicia argentina, en lugar de investigar, lo que hizo fue repetir el cuentito de los servicios de inteligencia. Entonces acá tenemos una justicia que viene desde muy lejos, trabajando con la lógica de los servicios de inteligencia, entre otros Raúl Ple, en lugar de hacer lo que planteaba recién Alejandro, investigar, porque ¿cómo puede ser que un fiscal quiera ir por causas de lesa humanidad, avanzar y haya un fiscal federal que lo impida? De eso estamos hablando en este momento. Quiero que ordenemos esta cosa también. Estamos hablando de la marcha convocada para el 18 de febrero, quiénes son los que la convocan y quiénes son los que van a ir a asistir, y creo que todos mis compañeros tienen cosas para decir. Dante me estaba haciendo señales como de ahogado hace un rato. Sí, específicamente por el tema de la marcha. Me parece que hay que pensarla independientemente del caso Nisman. Yo lo pondría como un episodio más en la crisis de representatividad que tiene una parte de la sociedad argentina, especialmente lo que podríamos llamar el arco opositor. Había una nota de Adrián Ventura, no me acuerdo si de ayer o de anteayer, que titulaba algo así como Nuevos actores sociales. Los fiscales opositores, nuevos actores sociales. Era sorprendente, digamos, más allá de la argumentación pobre. Me parece que eso revelaba esto. Hay una búsqueda, cuando uno ve a los dirigentes opositores, a los dirigentes políticos opositores, ir detrás de una marcha convocada por este sector. Cuando uno ve que en realidad lo que se ha desarrollado en los últimos años es la caída de instituciones y sectores que gozaban de cierta legitimidad, empezando por el periodismo, si quieren, siguiendo por los economistas, siguiendo por una parte de la justicia. Entonces digo, yo lo encararía por ahí, y además creo que eso pone de manifiesto, aunque suene paradójico en este momento en el cual el gobierno es atacado, ¿sí?, que hay una enorme crisis de representatividad del otro lado, que no logra todavía, no logra canalizarse en sujetos políticos específicos. A mí me preocupa lo que podemos transmitir masivamente también, ¿no? Y está bien esto de separar la marcha de la causa Nisman. Lo que pasa es que la excusa de la marcha es la muerte de Nisman. Si tienen preguntas para los fiscales o senderistas, sí, por favor. Sí, yo quería en realidad también recordar, hablando de la politización, de que es evidentemente una marcha politizada desde un principio. Ya en el velorio de Nisman a mí me llamó mucho la atención que gente de la UATRE rompiera la corona que había mandado la Procuración. Claro. Y en ese sentido quería preguntarles a los fiscales que nos acompañan hoy, ¿de dónde sale esta irritación contra la procuradora Gils Carbó? Que no la debe estar pasando nada bien en este momento, por cierto. Yo me parece, no sé si es puntualmente contra la procuradora, a pesar de que en el hecho que señala, concretamente vimos por televisión lo que pasó, que creo que rompieron la corona. Y la hostigaron a ella cuando llegaba. También, pero yo creo que si hubiésemos sido alguno de nosotros también nos hubiese probablemente pasado lo mismo. Yo creo que hay una cuestión central, por eso yo hablaba de la historia, hacia atrás. No tan vieja, estamos hablando de historia reciente.
cuando nosotros produjimos ese cisma con la asociación, cuando planteamos Corporación o Democracia, bueno, yo creo que eso fue para mí la piedra angular de todo esto que estamos viviendo. Yo pensé que a partir de ahí empezó sabíamos que venía un escenario, un campo de casi diríamos beligerante, ¿no? Se presentía eso. Lo advertimos, nosotros recibimos hasta denuncias. Pero bueno, me parece que básicamente la corporación se ató a, bueno, es el conservadurismo, ¿no? Es decir, yo creo que de eso se trata, es decir, una propuesta progresista, superadora. Estábamos proponiendo una democratización, un consejo de la magistratura, que es el órgano político del Poder Judicial, nutrirlo más, darle más política al órgano político. Esa fue la propuesta inicial. En el mismo sentido, cuando hablábamos de cambiar el sistema procesal. Nosotros, ¿por qué queremos cambiar el sistema procesal? Pero en todos los foros siempre se dijo que el código procesal vigente es un código anacrónico, viejo, nació viejo, no se corresponde con la democracia. Entonces, estos paradigmas de los que hablaban, no me acuerdo quién dijo algo sobre la cuestión de esto de las estructuras, cómo funcionaban, es decir, que a dónde entra la trama, hasta dónde llega la trama de las estructuras de la corporación. Bueno, yo creo que de eso se trata, es decir, la visibilización de todo esto, de todo un sistema que funciona patológicamente. Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. Porque este es digamos, el nudo gordiano de la cuestión. Yo creo que, obviamente, la procuradora, y digo la procuradora como porque ella forma parte de justicia legítima, nosotros permanentemente recibimos ataques. Claro, es decir, ustedes lo ven, dice que no sea de justicia legítima. Claro, es decir, somos los réprobos. Estamos anatematizados. Claro, estamos anatematizados que no sea de justicia legítima. Hoy leía esa declaración, dice que haya un fiscal, que el fiscal que entienda sea independiente. ¿Quién es el que garantiza? ¿Cómo se evalúa el fuero íntimo de una persona? Pero claro, el chiste de la independencia lo hemos sufrido acá muy especialmente. Pero digo, frente a la propuesta de ustedes de cambiar el código, claro, estas cosas, lo que hay es irse detrás de un muerto, ¿no? Breve lo que pueda, más que pueda, por favor. Muy corto. La verdad que, bueno, que esta es una marcha, a mí me resulta realmente intolerable la hipocresía de quienes siguen diciendo que no es una marcha en contra del gobierno, la marcha, que tienen todo el derecho a convocarla, pero me parece que sería mucho más, digamos, saludable para la democracia que pusieran todas las cartas sobre la mesa en ese sentido. Y por otro lado, a mí lo que realmente me parece también aberrante es la utilización de Nisman como un héroe después de que estuvo 10 años al frente de una causa que presenta un escrito absolutamente insustancial y en el cual él mismo dijo que la fuente de toda la información que manejaba se la aportaba Estiuso, que es ahora el personaje más demonizado. Entonces, que esta es una marcha a favor de la investigación que hizo Estiuso. Entonces, no entiendo cuál es la lógica que puede, digamos, salvar al fiscal que se nutrió de Estiuso, y de Estiuso es el demonio que todos sabemos que el señor obviamente tiene una trayectoria más que cuestionable, pero me parece que hay una incongruencia, hay una hipocresía tan grande en los actores políticos y judiciales que convocan a esto, que sería bueno que se sincere de una vez. Creo que lo que nadie quería hacer era decir las cosas así de claras. Cita, ¿tenías alguna pregunta? ¿Me decías? Sí, tenía muchas, ¿no? Pero un par de preguntas para poner en este momento, porque la marcha fue convocada por estos fiscales en conferencia de prensa, con lo cual es interesante preguntarnos sobre la actuación de cada uno de ellos fiscales. Dos preguntas. Una sobre Sáenz, ¿no? El fiscal que además es el jefe directo de la fiscal Fein. Tiene superintendencia sobre ella. Sí, exacto. Te pregunto a vos, Jorge, por la Procuraduría de Derechos Humanos, porque Sáenz, si no me equivoco, fue uno de los jueces, de los fiscales que pidió a la Corte legitimar las leyes de obediencia debida y punto final. Digamos, ¿quién es Ricardo Sáenz? Y otra pregunta es, ¿qué piensan ustedes como fiscales de la actuación de Nisman? ¿Quién era Nisman? No del punto de vista personal, porque no nos vamos a inmiscuir en la temática del dolor, sobre su muerte y sus familiares, etcétera. Pero ¿quién era Nisman como fiscal? Bueno, esta segunda pregunta la empezó a contestar hace un poquito Alejandro, ¿no? Pero si querés... Bueno, no, es decir, como fiscal no... Es decir, realmente no lo conocí, es decir, es un hecho que nos conmovió, es un hecho
doloroso, es decir, pero tan doloroso, es decir, es ver, bueno, cómo puede haber colegas manipulados, favorecidos, es decir, hay normas, lo que señala Jorge, de normas que son de la Edad Media, es decir, el Código Procesal Penal pasa, es decir, se quiere pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. En el sentido de producir instrumentos y normas de una práctica profesional que no solamente democraticen el Poder Judicial, que es uno de los poderes, así como la CIDE necesita una democratización y una regulación, es decir, también lo requiere la Administración de Justicia. Es decir, que más allá de los nombres que aparecen como los protagonistas, son las normas las que favorecen la manipulación, esas normas, esas prácticas, esas viejas prácticas que son nefastas, como la del fiscal natural. Racistas, sexistas, racistas. Recién decías que un fiscal que no se puede sentar sobre el expediente como propio y que necesita un equipo de trabajo, etcétera. Nisman tenía un equipo. Tenía un presupuesto. Me refiero que tiene que haber varios fiscales trabajando. Está bien, pero digo, esa investigación. La ley del gallinero. Pero esa investigación sobre la causa AMIA, digamos, recién un poco lo que planteaba también Nora, digamos, vos tenés una valoración como fiscal sobre la administración de justicia. La única valoración que tengo es la lectura del dictamen que produjo, que es un acto delirante. Eso es la preocupación institucional del Ministerio Público. ¿Cómo es posible? Claro, es decir, ¿por qué las normas del Código Procesal favorecen que un fiscal, al margen de cualquier tipo de controles, produzca un dictamen que es un dictamen absolutamente insustancial, que provoca un revuelo político, más allá de la muerte, que es otra historia que hay que investigar en profundidad, cualquiera sean las consecuencias? El dictamen es realmente una vergüenza institucional para el país. Bien, breve caracterización de Sáenz que te pedía. Yo lo único que conozco de esa actuación es solamente su dictamen, que evidentemente con la cuestión de la constitucionalidad de las leyes. Pero bueno, es una posición asumida por él de que esas leyes eran constitucionales y no había ningún tipo de objeción a la validez de esas leyes. Que bueno, afortunadamente después ya la Corte ya también declaró la inconstitucionalidad, pero básicamente la historia cambió a partir de la ley que declara la nulidad de esas leyes. Claro. Pero lo que quiero señalar es, fíjense, en definitiva, este dato que aporta Cintia no es un dato, es un dato importante en el sentido de que hay un anclaje ideológico en todo. Cuando hablábamos del Código Procesal, estamos hablando de una herramienta que se corresponde con una sociedad que no es la que estamos viviendo. Claro. Es decir, es un código procesal que tiene que ver para otra sociedad, para otro tiempo político. Es decir, cuando nosotros hablamos de un cambio de sistema, pero estamos diciendo, pongámonos a la altura de los tiempos históricos. Esto es la democracia vigente, 30 años ya de democracia. Sí, entonces, hay un anclaje ideológico. Yo a veces tengo la sensación de que nos quieren, digamos, que hay discusiones que terminan siendo tramposas. Es como los teatros diurnos, que se cierra todo y lo único que se ve y lo que pretenden que se vea es la luz que baja en el escenario, ¿no? Entonces, me parece que es ahí donde yo quiero que se abra la ventana, que se vea todo. Porque es como que la discusión termina siendo tramposa porque nos cambia el eje. Claro, totalmente. Nos cambia el eje. Entonces, la profundización es hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes son, qué hay en discusión, qué es lo que está en discusión. Hay un proyecto político en discusión, hay un modelo de sociedad en discusión, hay un modelo jurídico en discusión. Por eso es importante saber quién es quién. Claro, pero digo, pero no es solo. Estamos hablando de estructura. Cuando nosotros hablamos de la corporación, estamos diciendo, señores, esta estructura es conservadora y trabaja y milita por un proyecto político conservador, que no tiene nada que ver con ninguna propuesta de cambio o progresista. De eso se trata, ¿no? No hay mucho más para leer. Es decir, es como cuando hablaba recién, me parece que fue Cintia que dijo, aquí hay un tema. La historia de los hombres también tienen que ser ponderadas. Sí, claro. Es decir, los hombres hablan por su historia. Las personas hablan por su historia. Sí, claro, sí. Y yo creo que en este sentido es legítimo que yo piense y mire, ¿quién es? Eso decir, ¿quién es? Bueno, hay una historia detrás y esa historia habla. Y esa historia uno la lee y la pondera en el marco de con un análisis global. Es decir, es un tema
coherencias también. Hay coherencias. Pero lo que pasa es que es muy hipócrita esa foto de esta conferencia de prensa. Moldes, Ple, Marijuán, o sea, todas personas cuestionadas por no haber avanzado en la causa para ver qué pasó con el encubrimiento. Y ellas son las que van a marchar, supuestamente, por el expediente. Bueno, uno parece como escrachando personas, pero es uno de los personajes, uno de los fiscales que convoca la marcha para esclarecer la investigación es el mismo que le autorizó la licencia de vacaciones que nos tuvo. Es decir, ¿cómo puede ocurrir una cosa lo que así? Pasa es que creo, Alejandro, y esto creo que es el eje de estos programas en los que estamos trabajando. Hay una marcha el 18 de febrero. Esta marcha lleva como careta la muerte de un funcionario público que, por supuesto, lamentamos todos. Y todavía muerte dudosa, por otro lado. Ciertamente. La terrible tragedia de la AMIA. Ahora, este disfraz cubre una cantidad de operaciones que si no decimos las cosas de frente, sin preocuparnos por el juicio, porque lo primero que van a decir de un relato como el que hizo Norita es cómo se mancha la memoria de Nisman. No, estamos hablando de otra cosa. No sean banales, no sean miserables, no sean hipócritas. Creo que Carrió hoy intentó en su delirio, dijo, bueno, si nos tocan se cae el gobierno. Así, directamente. Bueno, es que estamos hablando de eso. Hablamos entonces en esta primera parte de estas personas quienes las integran. Vamos a ir después del corte a la operación Golpe Blando, las dudas, interrogantes, qué pasa con algunos protagonistas y los laterales, Bullrich, Alonso y algunos otros miembros de la Task Force. Vamos al corte y ya volvemos con Jorge Aguad, con Alejandro Alagia, aquí en 678. Presta mucha atención. Esta noticia te va a interesar. Desde el 1 de marzo de 2015, todas las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 18,26%. Un aumento récord que elevará la jubilación mínima de 3.231 pesos a 3.821 pesos. Esto requerirá una inversión adicional de 123.953 millones de pesos. Este incremento, sumado al de septiembre de 2014, da un total anual de 38,61%. Cada una de estas medidas es un logro que conseguimos entre todos con mucho esfuerzo. Estamos de tu lado para seguir trabajando juntos y lograr cada día más inclusión en la Argentina. Toda la